aunque no la comparta, y tengo que defender el principio de igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley y, por supuesto, si hay una investigación, hay que colaborar con esa investigación, hay que pedir que concluya cuanto antes, y es lo que ya vengo haciendo desde hace un tiempo, es decir, quiero que se me juzgue cuanto antes para que quede perfectamente clara cuál es la situación. El problema es que es muy difícil aceptar que por interpretar la ley nacional e internacional de acuerdo con los parámetros que muchos otros juristas y jueces hacen, se pueda estar cometiendo un delito. Eso es muy difícil de asumir y, sobre todo, entiendo que puede llegar a constituir una amenaza a la propia independencia judicial. Si se establece un criterio jerárquico obligatorio de interpretación, se anula la posibilidad de libre interpretación y, por tanto, de independencia judicial. Eso es lo que, desde mi punto de vista, está en juego. No es ni siquiera mi futuro profesional, porque ya buscaré otro, ni cualquier otra circunstancia. Por una parte, esto. Por otra parte, negar la posibilidad a las víctimas de que ejerciten su derecho a la justicia, a la verdad, a la memoria, pero sobre todo en este caso a la recuperación y búsqueda desde el Estado, que fue quien en aquel acontecimiento y en años posteriores permitió que esto sucediera. Es muy difícil asumir que eso pueda constituir un delito. Por tanto, ese es el contexto. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales esto se produce? Resulta obvio que no es indiferente el hecho de que quien plantea la querella no es el Ministerio Público. El Ministerio Público pide que se archive, que se absuelva. Quien plantea la querella es un grupo, es una organización de extrema derecha, dos organizaciones de extrema derecha y una tercera que además es la organización responsable de la mayoría de los crímenes del franquismo. Esos son los querellantes en contra del juez. Por tanto, para mí es un honor ser querellado por investigar esos crímenes y por defender a las víctimas. Así de claro y así de definitivo. Es decir, y además no tengo conciencia de haber actuado indebidamente y, por tanto, mis resoluciones están ahí y me remito a ellas. El papel de la Iglesia en las instituciones en un Estado laico, bueno, son términos antitéticos. Es decir, si es Estado laico, la Iglesia no tiene nada que ver en el Estado laico. Por tanto, son esferas diferentes, lo que es el ámbito de cada uno y el ejercicio del derecho fundamental, como es el de la religión, a lo que es el funcionamiento de un Estado laico, con sus instituciones, en las que deben de respetarse esas esferas, deben respetarse esos ámbitos que no tienen nada que ver y, por tanto, no debería de haber nada que hiciera friccionar esas cuestiones. Y en cuanto a la posible regresión en cuanto de la defensa de los derechos humanos, o más bien diría yo, por lo menos se está percibiendo en muchos países una reaparición de los movimientos de extrema derecha, movimientos neofascistas. En Europa se está percibiendo. Por primera vez en Suecia la extrema derecha ha entrado en el Parlamento con casi un 6% de los votos. Por primera vez en Holanda la extrema derecha, cuyo líder está siendo juzgado actualmente por la justicia holandesa, va a formar parte del gobierno y además es el elemento fundamental para ese gobierno.
actuaciones o acciones que se están produciendo en países donde la garantía de los derechos humanos estaba fuera de toda duda, como es en Francia, con normas de expulsión en razón de la etnia. Estoy refiriendo a los casos de los romaníes o de los gitanos de origen rumano, pues llama poderosamente la atención. Y similar ocurrió en Italia el año pasado, en Roma o en Nápoles. Es decir, esos son síntomas muy peligrosos y que desvelan una vuelta a posiciones fundamentalistas que ya estaban superadas. Y eso sí es importante que lo percibamos. De ahí la advertencia o la condición que yo hacía antes de no caer en la indiferencia, porque con la indiferencia tenemos muchos ejemplos en la historia de lo que ha sucedido después como consecuencia de ese entender que no es asunto.